No, a nosotros nos correspondió el tema de gravimetría y una de sus aplicaciones a nivel industrial es la determinación de calcio en productos lácteos, presentado por Estefanía Ángel, Johan Bravo y Salomé Bulla. Bueno, el calcio es un mineral indispensable para la salud humana, el cual cumple una función estructural al integrar parte de los huesos y los dientes. El cuerpo humano no es capaz de producirlo, entonces este es obtenido únicamente mediante alimentos o suplementos que consume el ser humano. Hay alimentos de la dieta humana que permiten aumentar la absorción de calcio y este es el caso de los lácteos debido a su concentración del mineral. Saber la cantidad de calcio en determinado producto lácteo es útil para saber el consumo mínimo y realizar la comparación con las etiquetas comerciales. Este cálculo se hace mediante un método gravimétrico. El objetivo para esta actividad es determinar la cantidad de calcio en gramos presentes en una muestra de leche pasteurizada fluida como un proceso que pertenece al análisis gravimétrico en la industria alimentaria. Bueno, la gravimetría es un método de análisis cuantitativo, el cual se basa en la medida de la masa de un producto, mediante el cual se calcula la cantidad de analito que hay en una muestra. Es ideal respecto a la exactitud que puede alcanzar un resultado, pero no es muy específico. Por ejemplo, este método permitió determinar las masas atómicas de la plata, el cloro y el nitrógeno, y esto fue merecedor de un premio Nobel. También los procedimientos gravimétricos fueron la base de los análisis químicos de minerales y materiales industriales en los siglos XVIII y XIX, y los estándares comerciales usados para calibrar los instrumentos más elaborados se basan frecuentemente en estos procedimientos gravimétricos. Bueno, algunas aplicaciones de este método son la determinación de sulfatos en aguas, determinación de fibras dietéticas en alimentos, también determinación de cantidad de grasas en alimentos, determinación del nivel de humedad presente en alguna superficie o alimento, la determinación de colesterol en cereales, la determinación de nicotina y, como en esta actividad, la determinación de calcio en lácteos. La gravimetría tiene como dos partes, la precipitación y calcinación. Estas ambas implican cambiar la fase del analito para separarlo del resto de la mezcla, lo cual resulta en un cambio de la masa. En la gravimetría por precipitación, el analito se separa de la muestra empleando un agente precipitante y forman un compuesto insoluble. El peso del analito en la muestra se determina a partir del peso del compuesto obtenido inicialmente o de un compuesto producido posteriormente por calentamiento, mientras que en la calcinación, el analito o algún producto de este se separa en forma gaseosa, este gas se recoge y pesa, o también se determina el peso del producto gaseoso a partir de la pérdida de peso de la muestra. Determinación de calcio en una muestra de leche pasteurizada fluida. La leche fluida, como la conocemos comúnmente, la leche entera, es una leche a granel higienizada, enfriada y mantenida a 5 grados centígrados. La leche fluida está sometida opcionalmente a terminación, la cual puede ser pasteurización o estandarización de materia grasa, o bien pueden ser ambas. La leche pasteurizada es la que ha sido esterilizada mediante un calentamiento seguido de un enfriamiento rápido. Experimentalmente, utilizaremos como muestra la leche fluida pasteurizada. Los métodos gravimétricos se han desarrollado para cuantificar aniones y cationes inorgánicos, así como para especies neutras. También pueden determinarse fácilmente diversas sustancias orgánicas por estos métodos gravimétricos. Su campo de acción es muy amplio, entre ellos se incluyen lactosa en productos lácteos, salicilatos en preparación de fármacos, fenolftaleína en laxantes, nicotina en pesticidas, colesterol en cereales y benzaldehído en extractos de almendras. Como se mencionó anteriormente, el método gravimétrico puede ser por precipitación o calcinación. En este caso será por precipitación. El proceso se dividió en tres partes. El primero es la tara de crisoles, el segundo la preparación del estándar de trabajo y el tercero es la preparación de la muestra de la leche fluida, donde se da una precipitación de calcio en el suero. Para cada uno se elaboró un diagrama de flujo.
En la tara de crisoles se debe tener el peso constante, es decir, que entre la penúltima y última pesada el peso no varía en 0,002 gramos. Si el peso varía de esa cifra, se debe repetir el procedimiento desde secar en la mufla hasta pesar los crisoles. Como segunda parte tenemos el diagrama de flujo para la preparación del estándar de gluconato de calcio. Para la preparación de la estándar, el agente precipitante, que es la solución de amonio, se adiciona hasta que la solución tome un pH entre 8 y 9, el cual verificamos con un papel indicador. En el paso donde se agita y mantiene la suspensión por 30 minutos en baño termostático se repone el amoníaco evaporado por el calor. Este paso es conocido como digestión. Después se realiza la filtración, donde se utiliza papel filtro libre de cenizas, ya que cuando se calcina junto con el precipitado no altera el peso final del calcinado. Después, al lavar el precipitado, se debe hacer con abundante agua destilada para descartar impurezas. Finalmente, comprobamos que se obtuvo óxido de calcio si el color de la llama en la muestra se torna de color rojo o naranja. A continuación se presentan las fórmulas para calcular la cantidad de calcio presente en el estándar de gluconato de calcio. Para hallar el peso del óxido de calcio, se utiliza el peso del crisol previamente tarado. Mediante una relación estequiométrica hallamos la cantidad de calcio en miligramos. Preparación de la muestra de leche fluida. La precipitación de calcio en el suero se hace hasta conseguir el precipitado de color blanco. En esta el ácido clorhídrico desnaturaliza las proteínas, lo que conlleva a la precipitación de todos los componentes excepto los minerales. Posteriormente, el filtrado contendrá todos los minerales, incluyendo el calcio. Después de obtener el precipitado de color blanco, las muestras de leche se tratan siguiendo el mismo procedimiento de digestión, filtrado y lavado del precipitado de oxalato de calcio que se utilizó en el estándar de trabajo. Este procedimiento se realizó por triplicado para cada muestra de leche. A continuación se presentan las fórmulas para calcular la cantidad de calcio presente en la muestra de leche. Adicionalmente, para comparar según lo que etiqueta el producto y con las tablas del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, se considera la cantidad de calcio en 100 gramos de muestra de leche, ya que este reporta por cada 100 gramos. Convenciones. Abreviaciones que encontraremos en los siguientes resultados y la discusión. ET00, que es el estándar de gluconato de calcio. INCAP, que en El Salvador se refiere al Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. LF02 es la muestra de leche pasteurizada fluida de la marca Salud. Y LF01, que es la muestra de leche pasteurizada de la marca Formos. Bueno, aquí obtenemos en la tabla 1, que es esta tabla, se presentan los pesos de las muestras teóricas necesarios para la obtención de aproximadamente 600 miligramos de óxido de calcio que corresponden a lo determinado estequiométricamente. Además, se detallan los pesos de las muestras reales, en los cuales se determinó la cantidad de calcio que se utilizó para estimar la cantidad de calcio en el peso de la porción, para compararlo con la cantidad de calcio que la etiqueta en el empaque primario la da. Según los resultados expresados en la tabla 1, en esta tabla, los valores obtenidos del promedio de la cantidad de calcio por porción son menores al respecto de la cantidad de calcio en la etiqueta. Bueno, en la tabla 2 se detalla el promedio de la cantidad de calcio acumulada en 100 gramos de la muestra, la cantidad etiquetada de calcio por cada 100 gramos, dato que se obtuvo a partir de lo etiquetado por porción, y finalmente la cantidad de calcio que reporta el INCAP por cada 100 gramos de leche. Al comparar estos datos presentes en la tabla 1 y 2 se observa que los valores de calcio obtenidos
en la muestra de leche están por debajo de los valores de calcio etiquetados en el empaque primario de las leches analizadas y que el valor que reporta el INCAP por cada 100 gramos. Las variables a las que el método es sensible, tales como la velocidad, el tiempo de agitación, el tratamiento de las muestras, variación de la temperatura, cantidad de agente precipitante agregado, tiempo de calcinación y el pH, puede ser el origen de las diferencias entre los valores obtenidos. Al compararlo con los valores etiquetados y reportados en la tabla del INCAP por cada 100 gramos. Pues estos son variables que lo determinan el tamaño, forma y cantidad del precipitado. Además, las propiedades físicas y químicas de la leche fluida influyen en la obtención del suero que contiene calcio, por la facilidad que se presenta este tipo de leche para incorporar componentes que no forman parte de su naturaleza, como por ejemplo la adición del agua, sueros de queso, etcétera, los cuales podrían disminuir la cantidad de calcio al reducir la pureza de la muestra. En esta tabla, la tabla 3, se presentan las cantidades obtenidas de óxido de calcio, las cuales se han relacionado de forma estequiométrica para obtener la cantidad de calcio presente en el peso de la muestra real. El promedio del porcentaje sobre el etiquetado se obtiene de la relación entre el promedio del peso de calcio en miligramos, calculado por cada 100 gramos, y el peso de etiquetado de calcio por cada 100 gramos de leche. Además, se presentan los resultados por triplicado para cada una de la marca de leche. Al comparar los datos, se observa que los valores de calcio obtenidos en las muestras de leche están por debajo de los valores de calcio etiquetados por cada 100 gramos en el empaque primario y el valor reportado de la tabla del INCAP por cada 100 gramos, siendo el resultado de la leche Formos el más cercano, pues la etiqueta de 125 miligramos de calcio por cada 100 gramos se obtuvo un valor promedio de 84,44 miligramos, con una diferencia del 32,45% del valor teórico. Mientras que en la marca de leche Salud se tuvo el valor más lejano, pues la etiqueta, al igual que la anterior, de 125 miligramos de calcio por cada 100 gramos, se obtuvo un valor promedio de 79,79 miligramos, alejándose un 36,17% del valor teórico. Como se discutió anteriormente, las variables a las que el método es sensible y que afectan directamente, pues el determinan el tamaño, la forma y cantidad del precipitado, tales como la velocidad y el tiempo de agitación en el tratamiento, la variación de temperatura, la cantidad de agente precipitante agregado, el tiempo de calcinación, el pH, el cual debe ser de carácter básico para fortalecer la formación de los cristales de oxalato de calcio, al permitir que el ion oxalato se libere del ácido oxálico y se una a los iones de calcio presentes, y así poder obtener el máximo rendimiento del precipitado. Y finalmente, que el equipo de filtración sea adecuado. De esto dependerá la calidad de la separación de los componentes. Estos factores pueden ser el origen de las diferencias entre los valores obtenidos, al compararlos con los valores etiquetados y reportados en la tabla del INCAP por cada 100 gramos. Además, como se mencionó en la tabla número 1 y en la número 2, podría afectar el valor de la probabilidad de sufrir alteración por adición de agua debido a su consistencia y propiedades físicas que facilitan esta clase de adulteración, al cual disminuirá los componentes sólidos presentes. Bueno, nuestras conclusiones para la actividad, em, por ejemplo, se debe contar con un equipo adecuado de filtración y controlar las variables que influyen para el proceso, como la temperatura, la velocidad de agitación, la cantidad de agente precipitante y el pH, porque por supuesto esto influye en lo que vamos a obtener. También el proceso de separación debe ser completo y la sustancia que se pesa al final debe tener una composición definida y debería ser pura o casi pura para no alterar nuestros resultados. También, digamos que uno de los propósitos de un trabajo así, en cuanto a averiguar el calcio presente en la leche, es pues compararlo con lo que está escrito en la etiqueta. Entonces, en este caso, en este trabajo, se notó que la cantidad de calcio encontrado fue menor a la cantidad etiquetada en el empaque.
También es importante resaltar que en Colombia no existe alguna ley en la cual se exija un mínimo de calcio presente en los lácteos. Importante que los valores de referencia fueron utilizados para 100 gramos de leche. Y también el análisis gravimétrico, a pesar de ser un método bastante antiguo, sigue siendo de gran importancia, aunque a veces eh, se puede, digamos, se prefieren otros, sí se puede. Recomendaciones. Primeramente, se recomienda realizar cálculos estequiométricos previos para determinar la cantidad tanto de muestra como de agentes precipitantes y otros reactivos necesarios para que ocurra la precipitación de calcio. Agregar el agente precipitante, es decir, el amoníaco, después de haber incorporado el reactivo ácido sálico, hacerlo gota a gota y con agitación vigorosa para evitar la sobresaturación y favorecer la precipitación completa del calcio. Se podría considerar la incorporación de la cuantificación de calcio en leches, ya sea fluidas o en polvo, por el método gravimétrico dentro de las prácticas de laboratorio. También se recomienda complementar los requerimientos de calcio recomendados con productos lácteos, ya sea leches enteras fluidas y en polvo, también con otras fuentes alimenticias para mantener una buena salud. Gestionar mediante las autoridades competentes de la Facultad de Química y Farmacia el equipo adecuado para mejorar el análisis por el método gravimétrico en prácticas de laboratorio. Verificar los valores de calcio presentes en leches fluidas pasteurizadas y en polvo para posteriormente incluirlos dentro de las normativas por las autoridades competentes. Por último, se recomienda validar este método analítico para cuantificación de calcio utilizando mayor número de muestras de leche y de repeticiones. Así tendremos menor incertidumbre.